vamos a ver máximos y mínimos de una función. Para calcular los máximos y mínimos de una función se siguen los siguientes pasos. Primer paso, se calcula la primera derivada. Segundo paso, se iguala la primera derivada a 0. ¿Vale? Tercer paso, si eso me da, la primera derivada de 0 me da unos puntos. ¿Vale? Voy a encontrar esos puntos, voy a calcular la segunda derivada de la función. En la tercera. Y en el cuarto, si la segunda derivada es menor que 0, es un máximo. Si es mayor que 0, es un mínimo. ¿Vale? Es fácil de recordar porque es lo contrario. Menor que 0 un máximo, os he puesto lo mismo, perdonad. Si es menor que 0 es un máximo, si es mayor que 0 es un mínimo. ¿Vale? Fácil de recordar, pero es lo contrario. Menor que 0 máximo, mayor que 0 mínimo. ¿Vale? Esos son los pasos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una función que es y igual a 3x cuadrado menos 6x. ¿Vale? Vamos a calcular los máximos y mínimos de esta función. Muy fácil. Derivamos 6x menos 6. ¿Vale? Igualamos la derivada a 0. 6x menos 6 igual a 0. Y de ahí despejamos x, 6 por x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, x igual a 1. ¿Vale? Otro punto importante. ¿Cuántos máximos o mínimos tengo? Tengo igual de máximos y mínimos que el número del numerador, o sea, el índice del mayor exponente, menos 1. Por lo tanto, aquí voy a tener un máximo y un mínimo, que me viene dado por este punto. ¿Vale? Y por cierto, si esto es igual a 0, es un punto de inflexión, que según el nivel tendremos que calcularlo. Vale. Vamos a hacer, hemos hecho el paso 1, la primera derivada. El paso 2, la hemos igualado a 0, hemos obtenido un punto x1. ¿Vale? Paso 3, vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada es derivar la primera. Por lo tanto, 6. 6 es mayor que 0, por lo tanto, el punto encontrado antes es un mínimo. ¿Vale? Bueno, esta parábola es una parábola que corta en menos 3. ¿Vale? Vamos a cortar menos 3. El mínimo está en menos 3. Está en el 1. Si lo sustituimos ahora, y de 1 es 3 menos 6 igual a menos 3. Por lo tanto, en el 1 vale menos 3. En el 1 vale menos 3. ¿Vale? Y luego los puntos de corte, si los hacemos, son 3 por x por x menos 2 igual a 0, que son x igual a 0 y x igual a 2 como puntos de corte. ¿Vale? Entonces van a cortar en 0 y en 2. Entonces esta función va a tener algo, va a ser así. Y como veis hemos visto fácilmente que era un mínimo, ¿vale? Sin tener que dibujarla, es una de las ventajas. ¿Por qué esto de mayor que 0 o menor que 0? Os voy a dar una idea, aunque no hace falta aprenderlo de memoria, pero si la primera derivada habíamos quedado en vídeos anteriores que era la pendiente, la segunda derivada me va a decir cómo varía la pendiente, cómo aumenta o disminuye la pendiente de la función. ¿Vale? Fijaros que cuando ya habíamos visto que la pendiente en una curva depende del punto. Aquí tenemos esta pendiente, aquí tenemos esta pendiente, es decir, para que se vea, las pendientes van haciendo algo así. Aquí vale 0, ¿vale? Entonces,
en un mínimo, las pendientes pasan de ser negativas a ser positivas. Entonces, en un mínimo, la segunda derivada, que es cómo aumenta la pendiente aumenta de menos a más, la pendiente aumenta en positivo. Por lo tanto, la segunda derivada es positiva, por lo tanto es un mínimo, en un mínimo. En un máximo, pasa lo contrario. En un máximo las pendientes van del signo positivo a 0 a signo negativo. Entonces las pendientes, que son la primera derivada, cambian, que es la segunda derivada, de manera de mayor a menor. Por lo tanto, cambian en negativo y por lo tanto es un máximo. ¿Vale? Aunque al final la regla tenéis que aprender que si la segunda derivada es menor que 0 es un máximo, si es mayor que 0 es un mínimo. Pensáis en lo contrario. ¿Vale? Vamos a hacer rápidamente otro ejemplo para que lo veáis, un poco más complicado. Entonces, para que veáis que se sigue el mismo método. Vamos a llegar a esta función. La función es x a la cuarta menos 8x al cuadrado menos 9. Primera cosa que con lo que hemos dicho ya tenéis que saber. Índice 4, 3 máximos o mínimos posibles. ¿Vale? Igual que índice 4 quiere decir que tiene 4 puntos de corte. ¿Vale? Ese tipo de trucos los tenéis que ir sabiendo. Vale. Ya los hemos mencionado en otros vídeos. Entonces, paso 1. Para máximos y mínimos. Esto es una de las cosas que tenéis que aprenderos, simplemente los pasos y seguirlos. Paso 1. Se calcula la primera derivada. 3x al cubo menos 16x y ya está. ¿Vale? Paso número 2. Esa primera derivada es igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues tenemos 3x al cubo menos 16x igual a 0. ¿Vale? Vamos a sacar factor común para simplificarlo un poco. Y tenemos 3x cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Vale? Perdonad. Esto es 4x al cubo. 4x al cubo. Perdonad. Derivar 4x al cubo. Las cosas de directo. 4x al cubo menos 16x. Entonces, claro, aquí puedo sacar un factor común de 4. ¿Vale? Y vamos incluso a factorizar más. 4x. Esto es una entidad notable. Es x más 2 por x menos 2. ¿Vale? Que va a quedar x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que encontramos? Bueno, pues los puntos que encontramos son x igual a 0, que es este factor. Este me da x igual a 0. Este me da x igual a menos 2. X igual a 2. Y ahí tenemos los 3 puntos. ¿Vale? X igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Vale? Hemos encontrado todos los puntos igualando a 0. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Punto 3. Vamos a derivar la segunda derivada. Al hacer la segunda derivada hacemos 12x cuadrado menos 16. ¿Vale? Y esto no es igual a 0, o sea, no es mayor que 0 o menor que 0, depende del punto. Por eso vamos a tener que calcularlo en cada punto ahora. Entonces vamos a hacer el primer punto, x1 igual a 0, la segunda derivada del 0, ¿vale? La segunda derivada del 0 me sale igual a, si metemos 0 ahí, menos 16. Menor que 0 es un máximo, por lo que ya hemos explicado antes. ¿Vale? Segundo punto es menos 2. La segunda derivada de menos 2 es 12 por 4 menos 16. ¿Vale? Entonces 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, menos 16. Igual a 32. Mayor que 0, máximo. Si se complica la operación me da igual lo que dé, solo quiero saber si es mayor o menor que 0. El 3... perdón, mayor que 0 mínimo. ¿Vale? El 3 sale, habíamos dicho, el 2, x igual a 2. La segunda derivada de 2 es 12, no cambia. ¿Vale? Es también mayor que 0 porque da lo mismo y es un mínimo.
sabemos, ese es el 3, el punto 3, este es el paso 4. Ya sabemos qué máximos y mínimos tenemos, ¿vale? En esta función, si la dibujáramos, sabríamos que en x igual a 0 tenemos un máximo, que en x igual a 0 tenemos un máximo, en el 2 tenemos un mínimo y en el 2 tenemos un mínimo. No sabemos cuáles son las i's, habría que meterlo. Entonces vamos a obtener rápidamente para que veamos. El 0 da menos 9, el 2 vamos a hacerlo, me sale 2 al cubo, 64, 4 por 2, 8 por 2, 16. Vale. Entonces 16 menos 8 por 4 menos 9 igual a 16 menos 32 menos 9 igual a 16 menos 9 son 7 menos 32 igual a menos 20 y 2 son 35, ¿vale? Y entonces sale al 2 menos 25, ¿vale? Y el menos 2 menos 25, igual. Vamos a comprobarlo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos en el 0 menos 9 tenemos un mínimo, en el 2 25, en el 2 menos 25 y en el menos 2 menos 25 tenemos unos máximos. Entonces la función va a hacer así, donde sean los puntos de corte, con un mínimo, un máximo, un mínimo, ¿vale? Pues entonces cualquier función que me den, si sigo estos pasos, puedo calcular los máximos y mínimos e incluso dibujarla.